Es sabido que los campos de concentración han sido lugares de tortura y exterminio que el Tercer Reich utilizaba para deshacerse de los prisioneros que tomó durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Si bien todos entendemos la gravedad de las atrocidades que se cometieron en esas instalaciones, muy distinto es desmenuzar los detalles horrorosos de cómo eran tratados y eliminados los reclusos del régimen totalitario nazi. En este video vamos a concentrarnos en los infames Mauthausen y Buchenwald, dos de los campos más importantes para el funcionamiento de la Alemania nacionalsocialista, en donde reinó el terror y la violencia. Buchenwald. Buchenwald fue uno de los primeros y más grandes campos de concentración en territorio alemán, donde en total se estima que estuvieron presas unas 250.000 personas procedentes de todos los países de Europa. El número de víctimas provocadas por las enfermedades, la mala sanidad, los trabajos forzados, la tortura, experimentos médicos y fusilamientos se estima en unas 56.000, entre ellas 11.000 judíos. El primer comandante del campo de esta infame instalación fue el temido Karl Otto Koch, pero a su mujer, Ilse Koch, se le temía aún más. Los prisioneros la llamaban la bruja de Buchenwald por su crueldad y brutalidad en el trato que tenía con los presos. Si bien no tenía ningún cargo en el sitio, no era una nacionalsocialista más, ya que gustaba, por ejemplo, de coleccionar la piel tatuada arrancada de los cadáveres de los prisioneros para fabricar lámparas para su hogar, y también conservaba los órganos de reclusos en formol. Por fuera de esa fascinación morbosa, también era conocida por su promiscuidad con los guardias del campo. Buchenwald, que durante la guerra fue utilizado sobre todo para la industria de armamento, no era un campo de exterminio industrializado como los grandes campos de concentración del gobierno general. Los prisioneros se veían forzados a trabajar en la fabricación de armas, municiones y otros insumos para el ejército alemán, y muchos fallecieron debido a las enfermedades, la mala sanidad, los trabajos forzados, la tortura, experimentos médicos y ejecuciones. Dentro de las formas de ejecución se encontraba el fusilamiento en la enfermería, que constaba de hacer pasar al prisionero que sería ejecutado a medir su estatura, y en ese momento se abría una pequeña ventana a la altura de la región del cuello y cabeza del prisionero, en la cual había escondido un verdugo que le realizaba el disparo fatal. Dentro del campo se llevaron a cabo muchos experimentos pseudocientíficos utilizando a los prisioneros como sujetos de prueba. Algunos de esos procedimientos macabros fueron testeos médicos en los que se ensayaban vacunas contra la tifoidea, el cólera y la diftería, entre otras. El método más utilizado era infectar a los prisioneros, que en su mayoría morían trágicamente. Entre estos experimentos, uno de los médicos de Buchenwald afirmó haber creado una vacuna contra la homosexualidad mediante un trasplante de hormonas, demostrando el nivel de locura entre los investigadores nazis. A quienes se negaban a estas experimentaciones, los comandantes del campo solían soltar perros feroces contra ellos, que eran víctimas que terminaban siendo destrozadas por estas bestias. Mauthausen. Mauthausen fue un grupo de prisiones nazis situadas en torno a una pequeña fábrica y cantera en Austria, que con el tiempo se expandió hasta convertirse en uno de los complejos de campos de concentración más grandes de Europa. En ese horrible lugar, los ocupantes eran obligados a trabajar como siervos en distintas actividades que incluían fábricas de municiones y minas, fábricas de armamento y plantas de ensamblaje de aviones. Pero lo terrible era que el trabajo esclavo sin descanso era el mejor de los destinos. Este campo de prisioneros fue etiquetado por los nazis como de sitio grado 3, lo que significaba que eran los más duros para los enemigos políticos incorregibles del Reich. A diferencia de muchos otros, que eran para todo tipo de prisioneros, Mauthausen fue utilizado exclusivamente para tareas de exterminio de la gente ilustrada y con ideas distintas e incluso antagónicas a las del nazismo. Muchos de ellos provenían de países subyugados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Es por esa razón que el odio en este campo era particularmente brutal, y un ejemplo de ello era que las raciones de alimentos eran muy limitadas, lo que generaba que la media de los internos pesara solamente 42 kilos.
kilos. Se desconoce el número de víctimas. La mayoría de las fuentes las cifran en alrededor de 320.000 en todo el complejo, aunque algunos historiadores señalan que podrían haber sido incluso más. Las formas de exterminio en este siniestro campo de concentración eran realmente inhumanas, por lo que vamos a enumerarlos individualmente, ya que cada uno tenía su procedimiento incluido. Por un lado estaban las celdas de castigo, estancias de unos 7 metros cuadrados en las que los prisioneros no recibían comida ni bebida y se esperaba que murieran de inanición al cabo de unos 12 días. Luego estaba el método por flagelación, que consistía en azotar al prisionero con 25 latigazos que él mismo debía contar en voz alta y en alemán, pero si se equivocaba volvía a empezar el castigo. La mayoría moría antes de llegar al número 20. Cuando no se los exterminaba inmediatamente, se los obligaba a realizar trabajo esclavo en las canteras. Por pura y macabra diversión, los soldados alemanes les hacían acarrear a los prisioneros pesados bolsones de piedras de unos 20 kilogramos por una larga escalinata compuesta por 186 escalones, conocidas como las escaleras de la muerte. Otra técnica preferida por los soldados nazis era la caída de gran altura, práctica en la cual los internos eran empujados adrede desde la parte alta de la cantera, que era conocida como pared del paracaidista, y morían al final de una terrorífica caída. Para continuar con las técnicas de tortura sin piedad, los alemanes exponían a los detenidos a duchas heladas, en las que aproximadamente 3.000 internos murieron de hipotermia, debido a que eran forzados a quedarse bajo una corriente de agua helada durante varias horas. Uno de los modos más extraños y extremos era conocido como sangrado, en el que varios cientos de internos fueron desangrados hasta la muerte, pero lo peor era que la sangre extraída era enviada al frente del este y con ella se regaba el campo de batalla para amedrentar al enemigo. El sitio de Mauthausen pronto comenzó a ser conocido entre los deportados como el campo de los españoles, ya que todos los prisioneros de esta nacionalidad que fueron capturados en la resistencia de Francia fueron de los primeros prisioneros trasladados a este campo. Ellos fueron los albañiles que construyeron esta prisión del horror, y es por eso que un sobreviviente francés ha llegado a afirmar que cada piedra de Mauthausen representa la vida de un español. Muchos de los testimonios que tenemos de este lugar son justamente de estos prisioneros, entre los que se destaca José, que cuenta: durante años, cuando los deportados españoles alzábamos la vista, veíamos las cenizas salir de las chimeneas de la fábrica. Tiempo después entenderíamos que eran nuestros compañeros los que perecieron en el campo de Mauthausen y eran cremados sistemáticamente. Tenían un aroma extraño y ahora sé que era el olor a muerte. José también cuenta que su padre fue el primer español asesinado en un campo de concentración. Las raciones de comida que nos repartían eran ínfimas, por lo que mi padre me daba todos los días su porción de pan para mantenerme con vida, lo cual era un problema porque lo obligaban a realizar trabajo esclavo. Cada vez se fue debilitando más hasta que no pudo llevar a cabo su trabajo y decidieron liquidarlo, a pesar de que 2 compañeros intentaron salvarlo. Los tiraron al suelo a los 3 y empezaron a golpearlos de manera salvaje. Al final, les remataron a puntapiés. Otro de los increíbles testimonios de este sitio lleno de pesadillas es culpa específicamente de los propios nazis, dado que les gustaba documentar todo el horror al que sometían a los prisioneros. El Tercer Reich era tan sistemático que se ocupaba de fotografiar y filmar todas las atrocidades cometidas, y el campo de concentración tenía su propio laboratorio fotográfico, en el cual generaban estos materiales siniestros, pero existía una amenaza de las cuales los nazis no tomaron conciencia. En esos laboratorios trabajaba como esclavo Francisco Bosch, conocido como el fotógrafo español de Mauthausen, quien ideó un plan para sacar copias de las fotografías que retrataban los horrores cometidos por los soldados nazis, sin que se dieran cuenta sus jefes de las SS. Francisco y sus compañeros fueron escondiendo las fotografías donde pudieran en las celdas y luego, con mucho esfuerzo, lograron contrabandearlas a una vecina para que las tuviera a salvo. Cuando el horror de Mauthausen terminó, el fotógrafo fue a recuperarlas y terminaron siendo evidencia clave en el juicio de Nuremberg, donde él mismo dio su testimonio,
que junto a las fotografías rescatadas, finalmente lograron que muchos nazis pagaran por sus crímenes. Estas fueron algunas de las historias sucedidas en los terribles campos de exterminio nazis, y te agradecemos haber llegado al final del video con nosotros. Los esperamos en Historia Militar para el próximo episodio.